Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el luto que vive la República de las Letras en México por la muerte del extraordinario escritor José Agustín, está con nosotros Andrés Ruiz, una figura nodal en el periodismo cultural en México y un lector voraz, sin límite, ¿verdad? Pues no. Tu apetito no tiene fin. O sea, afortunadamente, yo creo que es una de las grandes alegrías de la vida, ¿no? Así es. Andrés, ¿quién fue José Agustín? José Agustín es, yo creo que la figura que rompe la literatura mexicana en los años 60. José Agustín fue un hombre extraordinariamente inteligente, muy culto, a diferencia de esta suerte de leyenda urbana de que era un chavo reventado que se puso a escribir. No, José Agustín leía muchísimo, en su casa había muchos libros. Hijo de un piloto aviador. De un piloto aviador y piloto de guerra. O sea, él después se vuelve piloto comercial, pero en realidad su formación es militar. Por eso es que nace en Guadalajara. Nace en Guadalajara, pero un mes después lo registran en Acapulco. La cepa guerrerense, su familia, bueno, su tío, que se llama igual que él, más bien José Agustín se llama igual que su tío José Agustín Ramírez, es el autor de ese poema hecho canción que es Por los Caminos del Sur. Vámonos para Guerrero, porque me falta un lucero y ese lucero eres tú. Y fíjate que ese tío que no podía tener hijos y le pidió a la mamá de José Agustín que le pusiera José Agustín para tener y fue un tío muy querido de José Agustín. Entonces ahí está la cepa guerrerense que era un chico súper aplicado, siempre quiso ser escritor. A los 11 años ya estaba escribiendo, Luis. Y 11 años, ¿no? Y su papá le preguntaba, bueno, ¿y qué vas a hacer como escritor? ¿Cómo te vas a ganar la vida? Pues, ¿cómo se ganan la vida los escritores? Pues así me la voy a ganar yo, ¿no? Y otra característica de José Agustín es su seguridad. Su seguridad y otra característica, su alegría de vivir. Brigadista en Cuba. Muy joven. Fíjate que él, a los 17 años, se casa. Margarita Dalton, la hermana de Roque, quería ir a Cuba, pero pues no podía, tenían los dos 17 años. Pero si se casaban ya tenían la mayoría de edad y se fueron a Cuba. Duró un mes la boda, o sea, no el matrimonio. Realmente eran muy amigos, Margarita y José Agustín, y estuvo ahí en la campaña de alfabetización, muy metido. De hecho, fue muy importante, yo creo que en su formación personal, eso, porque le dio la oportunidad de conocer una parte muy importante que era la miseria que había en Cuba. Eso fue en 61, 2 años después del triunfo de la revolución, en la campaña de alfabetización. Ya luego regresa a México porque le escribe su mamá que Yolanda, su hermana, que por cierto fue la esposa de Gerardo de la Torre. El gran escritor, ¿sí? Petrolero, muy amigos. Ellos fueron muy amigos, ellos de la colonia, se hicieron muy amigos Narvarte, jugando béisbol. Era lo que hacían, pero Gerardo también leía mucho. De hecho, José Agustín forma un club de lectura y todos los que estaban en ese club entraron al taller de Arreola, y Juan José Arreola,
que fue importantísimo en la vida de José, bueno, fue importantísimo en la vida de muchos, de Gerardo mismo, lo reconoce, de Campbell, ¿no? Federico Campbell, que estuvo en el taller con José Agustín. Y Arreola, un hombre de gusto muy exquisito en la literatura, pero con una visión muy, muy clara y muy avanzada. De hecho, cuando terminaban las sesiones del taller, luego lo invitaba a José Agustín a su casa para hacerle recomendaciones. No, mira, aquí si empiezas con un monosílabo es una forma de entrar y meter al lector, o sea, era muy, muy cuidadoso. De hecho, Mester, la editorial de Arreola, que era una editorial muy pequeñita, le publica su primer libro, que fue La tumba. Y bueno, y era una edición de autor. Le pidió prestado a su papá 2,000 pesos, que es lo que costó la edición. Su papá siempre fue muy solidario. Alivianado, diría José Agustín. Tenían dificultades, porque imagínate, él venía de una formación militar, ¿no? Pero siempre fue muy... es decir, fue una familia muy, muy integrada. Su hermano Augusto, que murió, que era el pintor, fue su hermano y fue su gran amigo. O sea, fue una gente muy importante. Y luego escribe de perfil. De perfil, primero se lo muestra una Biblia contracultural. Se lo muestra a Jiménez Siles, el que era el propietario, el refugiado español, que era el propietario de las librerías de Cristal. Y Jiménez Siles le habla a Joaquín Díaz Canedo, perdón, y le dice, oye, te voy a recomendar a un escritor joven que es muy excepcional. Y yo te digo una cosa, si tú le publicas su novela, yo te compro 2,500 ejemplares. Entonces se tiraban 1,000 ejemplares, Luis. O sea, era una venta asegurada, ¿no? Y Joaquín Díaz Canedo le dice, no, ya sé quién es, mándamelo. Y no, inmediatamente le firma el libro. Por el doble de regalías que generalmente daban, ¿no? Le pide José Agustín que le dé 5,000 pesos. Para una máquina eléctrica. Eso, porque una de las primeras, que en eso tuvo mucho que ver su papá, una de las primeras máquinas eléctricas que hubo en México fue la de José Agustín. Y otra cosa que también, en la que su papá fue un proveedor muy excepcional y que fue forjando su vida, es que le traía libros, muchos libros. Él leía muy bien en inglés y discos. De hecho, yo creo que el rockero más culto que había en México era José Agustín, mientras aquí en los 60 pues eran esta suerte de los remixes, de cantar en español las letras de los Estados Unidos. Bueno, como los Duk Duks que tocaban a los Beatles en vivo mejor que los Beatles, según decían. Sí, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, todo. Él ya sabía quién era Morrison, quién era Janis Joplin, o sea, era un tipo muy... erudito. Era erudito. Y un gran melómano. Fíjate que no nada más él... siempre decían que el único que escuchaba era rock. No, él escuchaba a Mahler, ¿no? A Bruckner. A Mahler, cuenta a Bruckner. Que su segunda novela la terminó escuchando precisamente a ellos. Creo decía que cada novela le pedía la música. O sea, se acompañaba con la música. Otra de las características, muchos escritores prefieren estar en silencio para concentrarse. Él no, él siempre estaba escuchando música. Y bueno, esta erudición del rock le hace escribir la nueva música clásica, que es un ensayo brillante sobre el rock, es un ensayo muy, erudito, ¿no? Conocedor. En su momento, los escritores del establishment, o los que se iban a convertir del establishment, ¿no? Juan Rulfo, Carlos Monsiváis,
José Emilio Pacheco, eran muy críticos con José Agustín y con gentes como Gustavo Sáenz o Parménides García Saldaña. Sí. Ponían mucha distancia, decían que ese lenguaje juvenil que José Agustín recuperaba era efímero y que podía ser durar solamente un momento y no ser comprendido en el resto de América Latina. Entonces tomaban distancia crítica con él. Incluso como si fuera un fogonazo. José Emilio no tanto. Rulfo y Carlos, sí, y Monsiváis, sí. Pero fíjate, por ejemplo, te digo, el caso de Arriola, el caso de Manuel Carballo, que fue un crítico literario muy importante. Él hizo críticas muy generosas y muy apasionadas de la escritura de José Agustín. Margot Glantz, que hace la antología de la onda, por eso le dicen la generación de la onda, cosa que a él siempre le chocó, a todos, ¿eh? De hecho, yo creo que el único fue Parménides, que aceptó, porque pues él sí estaba absolutamente. O sea, no agarró la onda. Todo el tiempo, pero no, porque él decía que era un reduccionismo, y yo creo que sí era. Porque si tú ves de perfil, ahí ves cómo está detrás la influencia de los beatniks, ¿no? De Burroughs, de Kerouac, porque... Y otra cosa, Salinger. Salinger. Bueno, Salinger, claro, porque es el constructor de los personajes adolescentes. Y otra cosa que tiene José Agustín de perfil, que es muy de destacar, su oído. Es decir, este dialogar, y fíjate que para mi generación, cuando yo leí de perfil fue un deslumbramiento, porque la literatura me hablaba de muchas cosas, pero la literatura no me hablaba de tú, no me veía la cara, no me veía los ojos, era yo el que estaba, mis historias, mi forma de ver el mundo y la vida estaban metidas ahí, ¿no? ¿Te parece, Andrés, si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre el escritor José Agustín, recientemente fallecido, con el periodista cultural Andrés Ruiz. Andrés, José Agustín acompañó el movimiento estudiantil popular del 68 y fue muy crítico del gobierno. Su ánimo rebelde estaba en sincronía con el resto de los chavos. Sí, como no. Y de hecho, bueno, otro que estuvo ahí también de esta misma corriente fue Gerardo de la Torre. Gerardo organizó mítines afuera él era obrero petrolero, y en Azcapotzalco organizó mítines en apoyo al movimiento estudiantil, donde también iba José Agustín, y él muy vinculado ahí, porque tenían muy claro cuál era el papel que debían jugar los jóvenes en ese momento, y desde luego esa ruptura literaria se trasladó también a la ruptura política e ideológica que tremenda que fue el 1968, ¿no? Ese espíritu rebelde contra el gobierno habrá sido una de las causas por las que luego lo meten a la cárcel. Yo creo que la permanencia en la cárcel sí, porque de hecho fue muy injusto. Él venía de Acapulco y paró en Cuernavaca, tenía un amigo músico, y le dice, venía de Acapulco, entonces el amigo le dice, oye, ¿no traes un toque? Sí, sí traigo. Entonces se dieron un toque, pero en ese conjunto de casas había alguien que sí traficaba, que era traficante de drogas. Un toque es una fumada de marihuana. Una fumada de marihuana, sí, un toque. Y quien lo detiene es nada menos que Arturo Durazo, el negro Durazo. Es el que estaba detrás de policía de los policías. Y se va a Lecumberri. Lecumberri es una experiencia bipolar para José Agustín, porque sí fue muy fuerte, pero lo formó mucho, esa seguridad que tenía. O sea, ahí conoció
las cosas más aberrantes y las cosas más grandes. Y la otra parte fue el encontrarse con José Revueltas. Entonces eso para los dos fue muy importante porque José muchas veces le revisaba cosas que él escribía, que por cierto, ahí escribe Se está haciendo tarde, Final en Laguna, una de sus novelas más importantes, y la escribe en las bolsas de papel de estraza en la que le llevaban las tortas a su familia. Ahí iba escribiendo y se las llevaba, cuando era la visita se las llevaban, y así se fue haciendo, Se está haciendo tarde. Eso en la parte de José Agustín, y cuando Revuelta se abismaba, se entristecía, José Agustín era un acicate. Le decía, no, a ver, Pepe, y así es como... A pesar de la diferencia de edad. Sí, porque te digo, era muy seguro. José Agustín era extraordinariamente seguro. Le decía, y lo que estaba escribiendo, lo que estaba ahí elaborando, era el apando. Tan importante fue... Es donde meten a los presos de... es la cárcel... dentro de la cárcel. Las celdas de castigo. El apando, perdón, estoy... Sí, muy... no, estamos hablando para el mundo. Y bueno, tan importante es eso que, de hecho, cuando Casals hace el apando, Pepe lo invita a que coescriban el guión. Y es un guión escrito entre Revueltas y José Agustín. Él es un personaje que se asocia con la cantante Angélica María, con las pistas de hielo, o sea, con una cultura también clase de mediera, de masas. ¿Cómo es que él expresa todo eso? Fíjate que es otro detalle interesante. José Agustín estudia literatura clásica en la universidad, estudia cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, estudia composición dramática en el Instituto Nacional de Bellas Artes. De hecho, Gerardo platicaba que cuando era chavo, José Agustín escribía prácticamente una obra diaria, una obra de teatro diaria, que era algo muy portentoso. Entonces, digamos, esa es una parte que a lo mejor se ve como engañosa, ¿no?, de esto. ¿Cómo llega a conocer a Angélica María? La llega a conocer por Carlos Velo, porque él estudió cine, José Agustín. Entonces Carlos Velo fue un director muy importante de cine y él estaba casado con la mamá de Angélica María, con Angélica Ortiz. De hecho, se conocen, por un día le dice Angélica Ortiz, ya conocía a José Agustín, que se sentara junto a Angélica María, porque empezaban a correr rumores de que Angélica María era lesbiana, porque porque también ella era una mujer culta, ¿no? Uh-huh. A pesar de todas estas apariencias, detrás había una densidad vital mucho más compleja, ¿no? Dando un salto en novelas como Ciudades Desiertas, en donde una escritora o aprendiz de escritora deja a su pareja atrás y se va a Estados Unidos con una beca y el chavo la sigue y ella se reafirma. Ahí hay como una reivindicación feminista abiertamente, o estoy exagerando. No, absolutamente. De hecho, es otra de sus novelas, a mí me gusta mucho. Y además en un contexto que él conocía muy bien. Él vivió muchos años, daba clases en la Universidad de Denver. Entonces él vivió en Estados Unidos. Esto que platiqué, este contexto tan cercano, está ahí. Y sí, efectivamente, esta cultura patriarcal y machista la rompe, porque finalmente es él quien va en busca, quien se da cuenta de quién es el personaje importante en la relación, y que es la mujer. Y no, ni se avergüenza, ni se siente disminuido por ir a buscarla a muerte, ¿no? A buscarla a donde tope el amor, ¿no? Es también un escritor que hace una crítica devastadora del sistema político mexicano, recuperando su historia desde una vertiente tragicómica.
Sí, pues como una telenovela, es una gran parodia escribe 3 tomos de tragicomedia mexicana, en este tono paródico muy... él escribe también la contracultura en México, de hecho, de ahí viene esa beta y es la visión a partir de la cual él analiza la realidad de México y es demoledora. De hecho, no se ha vuelto no se han vuelto a editar, creo que ahora están por publicar otra vez sus tragicomedias, las 3, pero te digo, fue una gente que tenía una visión del país muy rompedora, muy culta y sumamente inteligente, ¿no? Así como José Revueltas, hablo de una relación con una diferencia de edad significativa, también él fue extraordinariamente cercano de Paco Ignacio Taibo padre y de Mari Carmen, a los que tú conociste y trataste entrañablemente, eras parte de la familia. Sí, no, bueno. Eres parte de la familia. Pues sí, yo creo que sí, ya me lo gané. Sí, bueno, de Paco Taibo, que además Paco lo quería muchísimo. Paco padre. El jefe de Taibo, ¿no? Lo quería y Mari Carmen, pues le daba le daba croquetas para que se las llevara. Margarita iba mucho también a las su comidas. Esposa, la Margarita Bermúdez. La madre de sus hijos. La madre de sus hijos se casan cuando tenían 19 años. Solo se separan cuando tuvo la relación con Angélica María, pero después se vuelven a casar y permanecieron juntos 50 años hasta la muerte de José Agustín. ¿En qué se convirtió José Agustín? O sea, lo leyó tu generación y la mía, somos más o menos de la misma generación. ¿Se siguió leyendo José Agustín? ¿Cómo no, Luis? Mira, se han hecho 50 ediciones de Perfil. 50 ediciones. Esto te da la idea de que esta visión que yo te digo de verme a los ojos en esa literatura, habrá cambiado el tiempo, habrá cambiado los contextos, habrá cambiado, pero yo creo que ese sigue siendo un mensaje que le sigue llegando a los jóvenes. De hecho, el domingo hubo un homenaje a José Agustín, que estuvimos Paco Taibo, Luis Iglesias y un servidor en el Zócalo, y 90% de la audiencia eran chavos, muy chavos, y era una alegría, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70, fue una época en la que desde una parte de la izquierda mexicana había una enorme incomprensión del rock y de su valor subversivo, ¿no? En el lenguaje de Federico Arana era la lucha del folclorito venceremos contra los guaraches de ante azul, ¿no? Y José Agustín reivindicaba los guaraches de ante azul, era un extraordinario conocedor de toda la producción de rock que habida y por haber. Sí. Y no era sectario. Que ese era el problema que tenía la izquierda en ese momento. Era un sectarismo muy grande y además, fíjate, en Estados Unidos se da en los años 60 de la rebelión estudiantil, la rebelión por los derechos civiles, la rebelión contra la discriminación, el rock va pegado, está pegado The ahí, Flops, como el blues antes en la lucha de los afroestadounidenses, ¿no? Está muy pegado a la cultura, entonces es parte de eso. Y aquí se interpretaba de que lo que quería era inocular la cultura de la droga para desorganizar a la juventud que iba a tomar el poder levantando el puño y con una bandera roja. Y no había contradicción. Es decir, muchos de los que estuvimos en el 68 oíamos rock y éramos fanáticos del rock y nos gustaba el rock y nos involucramos en el movimiento estudiantil sin ningún problema, pero sí es cierto, es decir, la gente más mayor que nosotros sí tenía una enorme incomprensión
hacia esa música y hacia esa cultura que finalmente fue rompedora en todos los términos, así como tú decías del feminismo, que también fue una ruptura muy, muy importante. Bueno, el rock lo fue también en este sentido, en los jóvenes, la ruptura del autoritarismo, ¿no? ¿Qué nos dice la obra de José Agustín hoy? Nos dice, fíjate, hay un libro de cuentos que se llama Inventando que sueño. Y yo digo que José Agustín sigue inventando que sueña, nos sigue compartiendo sus sueños, nos sigue metiendo porque además no es complaciente. Si tú lees Se está haciendo tarde, hace incluso una crítica muy fuerte y demoledora de esta parte de la cultura juvenil de las drogas, porque finalmente es una novela tremenda, yo creo que una de las mejores de José Agustín. Entonces, es un espíritu rebelde, y un espíritu rebelde muy alegre. Esa sonrisa, las carcajadas de José Agustín que resuenan todavía en mi cabeza, su dentadura blanca, su mazorca que tenía que todo el tiempo estaba riendo, y esta forma de hablar que era como un río, como un torrente. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y era sumamente, ahí es donde veías la inteligencia y la cultura que tenía. Andrés, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones y tus recuerdos sobre este gran escritor. Al contrario, un placer, un privilegio. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana próxima aquí por Cruce de Palabras por Telesur.